¿Cómo estás, Pascual? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, por suerte, muy tranquilos. Acá semanas importantes para el peronismo simbólicamente, porque Bueno, octubre es un mes importante para el peronismo. Es el mes de cumpleaños. el mes del cumpleaños, de los dos cumpleaños, Exactamente. tanto del general como del Del movimiento. El 17 de octubre, además de ser considerado el nacimiento del justicialismo, del peronismo, es también, para algunos, la primera vez que irrumpen las clases obreras a la política argentina. ¿Vos cómo lo ves eso? Bueno, si hablamos de la clase obrera en el sentido estricto del término, en el sentido de la clase trabajadora, sin ninguna duda. Hasta entonces, la participación de los obreros y del sindicalismo en la política argentina, sin ser para nada subestimable, nunca tuvo la gravitación, el peso, la trascendencia que adquirió el 17 de octubre. Pero, si me permitís una pequeña digresión, Sí, claro. yo lo que te diría es que es cierto en cuanto a la clase obrera o la clase trabajadora. No es tan cierto en relación a lo que se puede llamar los sectores populares de la Argentina. O sea, Decís que hay raíces históricas más profundas. yo creo que mucho más profunda, ¿no? Hay un historiador de lo que se llama la nueva historiografía argentina, que se llama Gabriel Di Meglio, que tiene un libro que se llama Historia de las clases populares, que tiene una tesis muy interesante, muy original y a mi juicio muy ajustada a la realidad histórica. Y él remonta la participación popular, lo que él llama la Argentina plebeya, nada menos que a la reconquista de Buenos Aires en la época de las invasiones inglesas. Porque lo que cuenta Di Meglio es que en realidad la aristocracia porteña, lo que podríamos llamar la clase dirigente de la ciudad de Buenos Aires, en buena parte no miraba con malos ojos a estos soldados ingleses que habían venido con el tema de la libertad de comercio, Claro. y que de alguna manera auspiciaban algo parecido a lo que después fue la independencia argentina. Y que por lo tanto... Vinculados al comercio, al contrabando. Exactamente. Claro. Y por lo tanto, no eran precisamente los cultores de una política de resistencia a esa ocupación británica. En cambio, los sectores populares, aliados sí a algunos dirigentes importantes, como podría ser el caso de Juan Martín de Pueyrredón o el que después fue el virrey Liniers, Claro. fueron los que en realidad protagonizaron la epopeya de la reconquista del mes de agosto del 1806. Sí. Y de alguna forma desde entonces hubo una presencia popular larvada pero permanente en la política argentina. El ejército argentino, que se funda en realidad antes de la Revolución de Mayo, Sí. o sea, las milicias que surgen a partir de la reconquista de Buenos El Aires, regimiento de patricios exactamente, y otros, y otros. en realidad estaban compuestas por gente de pueblo que elegía a sus propios oficiales, algo que hoy sería absolutamente inimaginable en términos de lo que es hoy un ejército. Quiere decir, y ahí dejamos esto de que la clase trabajadora irrumpió en la política argentina el 17 de octubre del 45. El pueblo argentino, o sea, los sectores populares, tienen presencia política en la Argentina aún desde antes de la Revolución de Mayo. ¿Vos ves un vínculo entonces entre eso, al menos en la cultura política, y lo que sucede el 17 de octubre? Me interesa la pregunta, quizás muy básica, pero ¿qué fue el 17 de octubre? ¿Qué pasó el 17 de octubre? Bueno, habría que ver qué pasó unos días antes. Bien, Había habido, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. bien. Había habido un golpe de Estado el 4 de junio del 43 que había derrocado a un régimen conservador que estaba basado en el fraude electoral y había iniciado una política que podríamos llamar muy tempranamente nacionalista, sin un contenido social definido y al mismo tiempo sin ninguna formación política de apoyo propio. Dentro de ese grupo militar había un coronel prestigioso, como intelectual del ejército, que se llamaba Juan Perón, que asumió en ese momento la Secretaría de Trabajo y Previsión, que en realidad era la vieja Dirección Nacional del Trabajo, que había fundado el general Julio Argentino Roca allá por el año 1904 y jamás había tenido ninguna importancia, salvo de ser un organismo, digamos, burocrático, que se dedicaba, como el INDEC, por así decirlo, a hacer estadísticas sobre la vida laboral. Perón pide él que le den la Dirección del Trabajo, que él rebautiza como Secretaría de Trabajo y Previsión. Sus camaradas de armas lo miraron con cara medio extraña, porque nadie se le ocurría que eso Solo uno intelectual. que solamente eso podía ser una cosa importante. Solo a Perón se le podía ocurrir que eso podía ser algo importante. Claro. Y ahí empieza lo que conocemos después como la legislación laboral, por un lado,
y el comienzo de la organización sindical que hoy conocemos, que es esta organización sindical poderosa que tiene hoy la Argentina, que sustituye en buena parte al sindicalismo tradicional y que es la base del 17 de octubre. Unos días antes del 17 se produce dentro del régimen militar de entonces una suerte de golpe interno, en el cual un sector enfrentado con Perón le exige la denuncia, y no solamente le exige la denuncia, sino que lo detiene. Sí. Y pasa Perón a estar detenido en la isla de Martín García. Entonces, el 17 de octubre, en realidad, es el rescate del coronel Perón preso en Martín García, impulsado por el sindicalismo incipiente de entonces en una movilización en gran parte espontánea, en la cual participaron sí sindicalistas que después fueron importantes en la historia, como el caso de Cipriano Reyes del gremio de la carne, pero que lo que marcó fue precisamente lo que un gran escritor nacionalista, Raúl Scalabrini Ortiz, llamaba una suerte de el subsuelo de la patria sublevada. O sea, había una Argentina que no estaba visible para, entre comillas, la Argentina bien pensante, Claro. y apareció, irrumpió en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, desconcertando a propios y extraños, impulsando la liberación de Perón y por lo tanto después su regreso al gobierno. Vos decís, porque hay un debate en torno a esa idea de si el 17 de octubre fue mayoritariamente espontáneo o mayoritariamente organizado. Vos te inclinás por la idea de que fue más espontáneo que organizado. Me parece que sería difícil decir sí o no. Lo que está claro es que hubo dos componentes. Uno de absoluta espontaneidad y otro de ayuda, por así decirlo. Ahora, el fundamental fue el espontáneo. Claro. Porque la ayuda fue eso, fue ayuda. O sea, fue que el coronel Faustino Velasco, por ejemplo, que era el jefe de la Policía Federal en ese momento, Sí. un amigo de Perón, del Perón preso, Sí. impidió que se levantara los puentes que cortaban, en este caso, el acceso entre el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, Sí. con lo cual posibilitó que las columnas obreras que estaban del otro lado del riachuelo pudieran ingresar a la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido se puede decir que hubo ayuda, pero el protagonismo lo tuvieron los propios obreros, los propios trabajadores, más inclusive que la propia CGT. Más que sí, de hecho en las actas de la reunión de la CGT de esos días, si mal no recuerdo, en el testimonio registrado que hay de las intervenciones de los distintos dirigentes, está esta cuestión de tomemos la decisión que tomemos en las fábricas, la decisión ya está tomada. Efectivamente, más aún, en realidad en la convocatoria que hace la CGT para la movilización no está mencionado el nombre de Perón. Está Claro. mencionada así, digamos, la reivindicación de las conquistas obreras obtenidas desde la función de Perón como secretario de Trabajo y Previsión, amenazadas de ser cercenadas Claro. por el régimen militar después de la prisión de Perón. Claro. Piden también libertad a todos los presos civiles y militares. Efectivamente, Claro. entre los cuales figuraba uno que era Perón. Uno que era Perón. En un artículo de este libro, de Juan Carlos, compilado por Juan Carlos Torre, también escrito por Juan Carlos Torre, destaca mucho algo que el otro día me reía con un compañero, que hablábamos de las vacilaciones de Ábalos, ¿no? Porque Torre lo que dice es cierto, hay cuadros medios de la policía que eran partidarios del peronismo, de Perón, y por lo tanto no reprimieron, pero Ábalos, que era el ministro de Guerra que había reemplazado recientemente a Perón, tenía al regimiento de Campo de Mayo disponible para reprimir, y que si hubiera aceptado la predisposición del regimiento, quizás el 17 de octubre no ocurría. Sin embargo, era reticente, no quería que haya sangre y demás. ¿Vos cómo ves eso? Efectivamente, como con el diario del lunes, en este caso con el diario del siglo siguiente, las cosas que pasan siempre parecen clarísimas. Claro. Ahora, en el momento que ocurre, nunca son tan claras, habitualmente son muy confusas, y probablemente haya pocos momentos de tanta confusión política como aquellos que precedieron al 17 de octubre. Y Ábalos fue en parte protagonista y víctima de esa confusión, como buena parte del ejército, que no sabía muy bien si estaba a favor o en contra de Perón, o no sabía dónde pararse. Bueno, habría que hacerle un homenaje a Ábalos por su humanismo que nos permitió, o sus consideraciones humanitarias que evitó un derramamiento de sangre esa fecha y efectivamente permitió el 17. Y más aún, había un sector del radicalismo, en ese momento opuesto naturalmente a Perón, que llegó a pensar en la candidatura de Ábalos para la presidencia de la República, Esa no lo sabía. para tener un militar amigo, porque ellos se daban cuenta de que en ese momento enfrentarse en bloque al ejército políticamente no era viable.
Ahora, más allá de las circunstancias inmediatamente previas al 17 de octubre, y sin irnos tan atrás como en la Revolución de Mayo y la resistencia a las invasiones inglesas, ¿cuáles eran las condiciones de posibilidad que estaban en el país que dieron lugar al... Pienso en los cambios subyacentes que venían en la estructura socioeconómica de la Argentina? Yo creo que ahí no hay que irse hacia las invasiones inglesas, pero sí hay que irse casi inevitablemente a lo que significó en la Argentina el impacto de la crisis económica internacional de 1929, que fue una crisis mundial de enorme trascendencia, que generó una nueva etapa en la economía mundial y que, como generó para la Argentina un problema muy serio, que fue el nacimiento del proteccionismo europeo, particularmente británico, en relación a las exportaciones argentinas, fue, por lo tanto, un mazazo contra la prosperidad que la Argentina había logrado a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, porque las exportaciones de carne y de grano se vieron fuertemente debilitadas, y comenzó un incipiente, casi se podría decir encubierto, proceso de industrialización en esa década del 30, que generó algo que hasta entonces no existía, y que hoy conocemos como una cosa muy natural, llamado Gran Buenos Aires, Claro. que hizo que centenares de miles de compatriotas que vivían en el interior argentino se vieran forzados por las circunstancias de la crisis a mudarse hacia lo que hoy llamamos el conurbano bonaerense, y generaron esa, por así decirlo, incipiente clase obrera que después empezó a ser sindicalizada durante la época de Perón y fue la base social fundamental del peronismo. Es decir, o sea, en el peronismo había un famoso dirigente radical, muy antiperonista, que se llamaba Ernesto Sanmartino, que calificó este fenómeno que estamos describiendo, o sea, la afluencia de lo que los peronistas llamaban los cabecitas negras del interior al conurbano. Sanmartino lo definió como el aluvión zoológico. Era una cosa salvaje, una manada que avanzaba sobre la civilización. Y en realidad, dejando de lado los calificativos, lo cierto es que uno puede decir que si a principios del siglo XX el nacimiento del irigoyenismo estuvo asociado al proceso de inmigración extranjera importantísimo que se desarrolló en el país desde fines del siglo XIX, el proceso que empieza con Perón en realidad también tiene origen en un alud inmigratorio. La diferencia es que aquel era un alud inmigratorio que a través del Océano Atlántico venía de Europa, y este fue uno que venía, por así decirlo, en carreta o en ferrocarril del interior de Buenos Aires. Ahí me parece interesante que lo que está implícito en lo que decís es que hay muchas veces que hay algunos malentendidos en algunos discursos que parecen presuponer que en realidad el proceso de industrialización lo inicia Perón con su política proteccionista. Así es. Cuando en realidad... Venía de antes. Bueno, es más que evidente que los obreros que estaban en la Plaza de Mayo el 17 de octubre trabajaban en alguna fábrica, que evidentemente existía desde antes. Totalmente. Eso dialoga bien con algún capítulo anterior del cual hablábamos de esta lectura de Perón del momento, de la época, de los vientos que soplan. El cambio de época. Del También. cambio de época. Sobre la relación de Perón y los trabajadores. Me interesa... hay un discurso muy famoso, muy remanido, muy manoseado también, que es el de la Bolsa de Comercio. El discurso de la Bolsa de Comercio de Perón, en el cual él habla de... La actitud de Perón ahí parece ser de una política social preventiva. Algunos llamarían paternalista. Algunos llamarían paternalista, preventiva, otros llamarían bismarquiana. Claro. Hay un concepto que se lo leí a Jorge Castro, que entiendo que es amigo tuyo, que él habla del peronismo bismarquiano, ¿no? Bueno, eso en definitiva, ¿cómo es la relación genuinamente de Perón con la clase obrera? Una de las particularidades que tiene el peronismo, y que lo hace muchas veces incomprensible, Sí. es que nunca es una cosa o la otra. Sí. Casi siempre son las dos al mismo tiempo. Y es imposible imaginar una sin la otra porque ambas interactúan. Así como vos me preguntabas si el 17 de octubre fue desde abajo o desde arriba, y es imposible contestar esa pregunta sin decir fue de las dos maneras y hay que ver cómo interactuaban, lo mismo cabe para esto que vos señalás. O sea, sin ninguna duda, Perón tenía una visión no clasista del fenómeno de los trabajadores. Perón era un hombre del ejército, era un hombre de orden, que miraba a la Argentina como una unidad,
y que concebía la necesidad de integrar a la sociedad argentina a una masa políticamente excluida, que era la clase trabajadora. Y esa fue su visión política, habría que decir su genialidad política. Esto no era de ninguna manera la visión marxista de la lucha de clases. Por supuesto. Pero sí era una visión de la organización de los trabajadores. No era solamente para los trabajadores, sino con y por los trabajadores. Claro. Es decir, Perón podría haber simplemente aprobado o promulgado la legislación laboral que aprobó entre el 43 y el 45. Pero mucho más importante que esa legislación laboral fue la organización de lo que hoy entendemos como el movimiento obrero, porque fue la organización sindical lo que permitió, por ejemplo, que después del 55, cuando esas conquistas muchas veces fueron derogadas o subestimadas o corregidas, mantuviera el peronismo la vigencia que le permitió volver, por ejemplo, al gobierno, ya sea en el 73 o en el 89. Hay una tesis de Torre que dice que, bueno, obviamente Perón intenta alertar, según su perspectiva, a la Unión Industrial Argentina, a los empresarios, del peligro, del riesgo de una eventual revolución si no se dan, si no se entregan este tipo de derechos, de reivindicaciones sociales, y que la clase empresaria argentina no asiste al llamado de Perón, no atiende al llamado de Perón, diciendo que en definitiva, en realidad, el que estaba agitando este tipo de peligros era el propio Perón, que en realidad no había un peligro comunista, no había un peligro revolucionario en Argentina, y que producto de ese rechazo de los empresarios al peronismo, lo que sucede es que queda la clase obrera muy sobredimensionada en la estructura del peronismo. ¿Eso es un problema? ¿Es así? ¿Cómo lo ves? Hay algo de eso seguro. Hay una anécdota poco difundida que se refiere a una reunión que tuvo Perón en la casa del abuelo de Horacio Rodríguez Larreta. Okay. Horacio Rodríguez Larreta, abuelo, que era un señor de lo que podríamos llamar la alta clase media o el patriciado. Oligarquía, ¿no? En esa época se podía decir oligarquía, pero no era precisamente un propietario de campos ni nada por el estilo. Perfecto. Con gente de lo que podríamos llamar, sí, la oligarquía o la clase dirigente de la Argentina de entonces, unas 10 personas, y el coronel Perón, en la casa justamente de Rodríguez Larreta, en la cual Perón les explica, o trata de explicarles, justamente esto que vos señalás, y encuentra una notable resistencia de parte de sus interlocutores, que en realidad, paradójicamente, le decían, bueno, sí, todo lo que usted dice está bien, pero ¿cuándo convocan a elecciones y se van del gobierno? Refiriéndose al gobierno militar de entonces, ¿no? Claro. O sea, fue un intento frustrado de Perón, el de acordar con el empresariado de entonces. Claro. El resultado de ese encuentro frustrado es que efectivamente la base social incontrastable del peronismo fue a partir de ahí la clase trabajadora, y los sectores empresarios fueron y vinieron según los momentos. Y ese desequilibrio constituye un problema estructural, digamos, para lo que debe, en términos ideales, debería aportar el peronismo a la Argentina, o no? Desde el punto de vista político sí, habría que decir, porque no se puede concebir un país sin una participación protagónica del sector empresario. Desde el punto de vista de la visión de Perón, de ninguna manera, porque Perón siempre, con su idea de la comunidad organizada, tuvo la plena certeza de la necesidad de que los sectores empresarios fueran protagonistas activos de la transformación de la Argentina y no meramente espectadores. Claro. Cambiando ligeramente de tema, en realidad siguiendo, me interesa cómo Perón se refiere al 17 de octubre en los años subsiguientes al 17 de octubre. Ahí me tomé el trabajo de leer esta semana los 7 u 8 discursos de los 17 de octubre en Plaza de Mayo. Los 17 de octubre en Plaza de Mayo, en los cuales, bueno, Perón obviamente habla y termina creo que firmando un decreto por el cual al día siguiente es feriado, que era el 18, el día San Perón, pero... San Perón nunca tuvo ese nombre, se lo adjudicaron. Se lo adjudicaron. Pero lo que me llamó mucho la atención, que me había olvidado que esto sucedía, es que Perón como tenía el gesto, la gestualidad de revalidar su gobierno ante los convocados, preguntándoles si seguían conformes con la acción de gobierno. Sí, era una especie de ejercicio de democracia directa
plebeya, Plebeya. año a año en la Plaza de Mayo. Pero lo cierto es que, como no puede ser de otra manera, decíamos al principio que para el peronismo el 17 de octubre es como la fecha de cumpleaños, que el 17 de octubre ha quedado inmortalizado y como tal, hay que decir, también idealizado Idealizar. en la mitología peronista como una fecha cumbre. Aunque si uno mira la historia argentina de este siglo hacia atrás, sería difícil lo que voy a decir y polémico, pero va a ser difícil encontrar desde el 25 de mayo en adelante una fecha más importante que el 17 de octubre del 45, salvo, tal vez, porque no tuvo una fecha, la Constitución del 53. La Constitución. Claro, es decir, el hecho constitucional, Sí. después de la Revolución de Mayo, seguramente fue el hecho más importante de la historia política claro, argentina. claro. Pero como no hubo el día de la Constitución, y sí hubo el 25 de mayo, y sí hubo el 17 de octubre, Sí. uno tiene que decir, dígame usted, ¿qué día fue importante? Hechos definitorios de la historia ¿Qué política jornada argentina. hubo definitoria en la historia argentina después del 25 de mayo de 1810? Es difícil encontrar, casi imposible, un equivalente al octubre del 45. El 1 de julio del 74. Eso fue posterior. Sí, claro. Pensando también. Y además fue consecuencia del anterior. Sí, sí. Perón murió porque había nacido antes, políticamente. Claro. ¿Qué te iba a decir? Los aniversarios del 17 de octubre, a mí no sé vos qué pensás de esto, pero a mí suelen servirme para intentar hacer un análisis de la situación del peronismo en el momento en el cual se realiza el aniversario, ¿no? Porque con simplemente ver la foto, vos ves si la cantidad de actos te dan una idea de una situación más fragmentada o más unificada, si los discursos son muy divergentes o van más o menos en la misma sintonía. Te habla de la situación, en definitiva, de la salud del peronismo en ese momento. En principio, ¿vos eso te parece razonable o más o menos? Más o menos porque creo que con el tiempo, para las nuevas generaciones, la significación emocional que tuvo el 17 de octubre inevitablemente tiene menos densidad que la que tuvo para la generación de sus padres y sus abuelos. Claro. Me parece que desde ese punto de vista, la mirada puesta en los 17 de octubre de la década del 50 y aún del 60 tienen una densidad que difícilmente podamos encontrar de la misma forma en los años posteriores. Sí es cierto lo que decís desde el punto de vista político, de cómo eso repercutió en lo que podemos llamar las internas o las diferentes situaciones políticas internas que atravesó el peronismo a lo largo de su historia. De hecho, una cosa que sí es importante marcar, que había una diferencia fundamental entre los 17 de octubre de la época del gobierno de Perón, o sea, entre el 46 y el 55, o el 54, porque el 55 ya había sido revocado, y los 17 de octubre entre el 55 y el 73, entre los festivales en Plaza de Mayo o actos de resistencia a los gobiernos militares o civiles basados en la proscripción del peronismo. Creo que esa sí es una división muy importante en la historia de la celebración del 17 de octubre. ¿Cómo ves este 17 de octubre? En línea con lo que te señalaba antes, para las generaciones más jóvenes, el 17 de octubre cada vez más se parece al 25 de mayo. Es una fecha lejana, en la mayoría de los casos querible y reivindicable, pero no necesariamente una fecha significante. Ok. Y esto me parece que es un dato de la realidad. No se trata ni de reír ni de llorar, sino de entender. Yo lo que advierto es, que evidentemente estamos ante una situación de mucha fragmentación dentro de los que nos consideramos peronistas. Es casi como que lo único común que tenemos todo el universo que se considera a sí mismo peronista es unos símbolos, una cultura, pero que después cuando vos vas a ver estrictamente desde el discurso de la concepción política del presente y del pasado y la base social que la compone, realmente hay cada vez menos en común. Bueno, en primer lugar lo que hay que señalar, y esto creo que alguna vez lo conversamos en algún programa anterior, es que hay un cambio en la estructura de la sociedad, en el mundo y en la Argentina. El peronismo histórico, por así decirlo,
o sea, el peronismo que nació con Perón, es un fenómeno propio de lo que se da a llamar la sociedad industrial, Sí. en el cual efectivamente la clase obrera, en el sentido estricto del término, era un protagonista esencial de la vida social en la Argentina y en muchísimas otras partes del mundo. Estamos en otra era de la historia, llamémosle la sociedad del conocimiento o como cada uno quiera bautizarla, en la cual el peso de la industria y el peso del factor obrero en la sociedad es muy inferior al de hace unos años. Tenemos una sociedad mucho más fragmentada, mucho más diversificada, y por supuesto, por lo tanto, no se puede leer los acontecimientos de hoy con las visiones de entonces. Y creo que ese es un problema que tiene el peronismo hoy, que afecta al conjunto de su dirigencia y que se expresa también en este fenómeno de fragmentación en la celebración del 17 de octubre. Carlos Fernández Pardo, que es un autor que a mí me interesa mucho, dice que el peronismo está, lo decían, no recuerdo en qué momento escribió este texto, pero me parece muy aplicable para el presente, pero que dice que el peronismo está en una situación de lealtad íntima y sentimental, pero que no está en una situación de lealtad objetiva y vertical. Y que si uno quisiera pensar en la reconstrucción de la unidad de un peronismo, tendría que darse esta mutación del paso de una lealtad íntima y sentimental al paso de una lealtad objetiva y vertical. Habría que preguntarle a Pajarito Fernández Pardo, lamentablemente no contamos con él, alguna explicación adicional sobre esa clasificación. Sí. Lo que diría, y creo que tal vez interpretándolo, pero no me animaría a hacerlo nunca, Sí. es que lo que efectivamente el peronismo necesita hoy es una gigantesca actualización doctrinaria y política que lo coloque a tono con la era de la sociedad postindustrial que es la que estamos viviendo. Y que en tanto y en cuanto permanezca aferrado a visiones, nociones y eslogans propios de una época anterior, sin ninguna duda no va a conseguir tener el eco que tuvo durante los años gloriosos de su historia. ¿No te preocupa mucho entonces la discusión en torno a la unidad o no en la actualidad del peronismo? Creo que el punto central no es la palabra unidad, sino la palabra rumbo. Es para qué, para qué y para dónde. Perón decía, lo mencionamos alguna vez, que las doctrinas no son permanentes, que lo único permanente es la evolución y la necesidad justamente de adaptar la doctrina a la evolución. Este punto es la prioridad del peronismo. La unidad, en todo caso, es su consecuencia. Se me ocurre que esta necesidad de reactualización también está muy vinculada a una atrofia de la relación con la propia tradición de pensamiento peronista. Bueno, hay un bache. Hay un bache. Sin ninguna duda que tiene que ver con el cambio de época. Tampoco se trata de lamentarse ni de tener una visión trágica de ese fenómeno. Es que hay cosas que pasan, cosas que cambian, cosas que desaparecen, cosas que hay que actualizar. Y creo que no se trata de llorar sobre un pasado glorioso, sino precisamente de buscar cuáles son las claves que permitieron aquel pasado, que básicamente fueron, según esa visión de Perón, la posibilidad de sintonizar el momento, de sintonizar la época. Un peronismo que no sintonice la época, como cualquier otra fuerza política, está destinado al fracaso. Es el primer 17 de octubre con lo que para mí es el fenómeno más parecido a la irrupción del peronismo en la historia argentina desde entonces, que es el gobierno de Javier Milei. O el liderazgo, la figura de Javier Milei. Veo yo, ¿por qué me parece que es el fenómeno más parecido? Veo varios elementos. Hay un concepto de Daniel James, no sé si lo tenés que es un artículo que está también en este libro compilado por Torre, que ya aprovecho para recomendarlo, lo he mencionado varias veces, que él habla de una iconoclasia laica y la conjunción entre iconoclasia laica y cofraternidad con las fuerzas del orden que se ve expresadas en el 17 de octubre. Por iconoclasia laica se refiere a este tipo de gestos contra las instituciones vinculadas al capital simbólico y cultural, como puede ser la universidad, como puede ser, colegios, universidades, gente de clase media, bien vestida, etc.
Hablando, ¿no? Un poco de esto que vos decías que hoy el 17 de octubre está muy idealizado, pero obviamente el 17 de octubre en su momento tuvo episodios de relativa violencia, ¿no? Ataques contra universidades, de banditas, obviamente, banditas de pibes. Y por otro lado, esta reivindicación de las fuerzas del orden, de la policía, de las fuerzas armadas. O sea, los enemigos eran otros. Yo lo que veo hoy es que, bueno, Milei un poco tiene esta misma lógica, ¿no? Sus enemigos son los universitarios, las universidades, bueno, la casta, obviamente, en ese entonces montado sobre una crisis de legitimidad bastante importante de la clase política por los últimos años de penurias y falta de rumbo del país, cosa que también se daba en ese momento, ¿no? Producto de la década del fraude y de que llevó al golpe de Estado del 43. Hay como una serie de puntos y además lo que noto es que hay una relación de subestimación o de actitud despectiva de las clases, de los sectores políticos más ricos en capital simbólico hacia quienes se ven expresados, referenciados por Milei, así como en su momento lo había respecto a quienes se veían expresados por Perón, aluvión zoológico, cabecitas negras, etc. ¿Vos cómo ves esta lectura humilde, mía, personal? Bueno, es para hablarlo más largo, porque efectivamente esto excede de lejos el análisis y la equivalencia con el 17 de octubre. Hay algo, una cierta música, por así decirlo, más que una letra, que tiene que ver con lo que señalaba vos en el fenómeno Milei, que es que la crítica a la casta, que él ha sabido capitalizar políticamente, de alguna manera está emparentada con la crítica de Perón y del peronismo a la oligarquía, no en el sentido clasista, sino precisamente en el sentido de gobierno de pocos, sí. Expresión que es igualmente válida para la casta. Creo que hay muchas otras diferencias. Una que salta a la vista y que no se puede dejar de mencionar en estas semanas que corren, y es que el estudiantado universitario de hoy es infinitamente más popular que el estudiantado universitario de la década del 40, del 50. Probablemente gracias al desarancelamiento efectuado por Perón. En gran parte a la obra del peronismo. Sí. Pero lo cierto es que no se puede considerar a la universidad de hoy como la universidad de los hijos de ricos. Perfecto. Y creo que esa es una diferencia fundamental en cuanto a la evaluación que el peronismo y Milei puedan tener sobre el fenómeno universitario. Por la centralidad de la UBA, uno tiende a veces en la discusión a reducir el tema a la UBA en particular, cuando en realidad hay una cantidad de universidades en el conurbano bonaerense que naturalmente su composición social es distinta. Sin duda, pero inclusive en relación a la UBA, sí, habría que mirar un poquito más por dentro. Y hay que tener en cuenta además un elemento que vale la pena tener en cuenta, y es que en cualquier medición de imagen positiva de instituciones en Argentina, primeras son las universidades públicas y dentro de ellas la UBA. Y eso no abarca solamente a un segmento de la clase media, es la valoración de lo que para un sector importante del pueblo argentino tiene la cuestión universitaria como expresión de la movilidad social ascendente, que es una justamente de las características centrales de la evolución del peronismo en la política argentina. Claro. Vos, si no me equivoco, hace poco en realidad, vamos a ponerlo sobre la mesa, me decías que para vos en realidad el fenómeno más parecido a la erupción del peronismo había sido la derrota del 83. El fenómeno más parecido a la situación actual del peronismo. A la situación. Perfecto. A la situación. Sí, o sea, a esta situación, digamos, de crisis de conducción y de falta de rumbo. Perfecto. Que caracteriza al peronismo de hoy. Yo os mencionaba que algo parecido a esto nos había ocurrido a los peronistas en 1984, claro, hace 40 años, después del triunfo de Alfonsín en las elecciones del 83, que fue la primera vez que habíamos perdido nosotros una elección presidencial libre y que dio origen a lo que se llamó después el proceso de renovación del peronismo. Claro. Ahora, en términos de lo sorpresivo del acontecimiento, por velocidad o por potencia, los tres acontecimientos tienen una semejanza, ¿no? Tanto la derrota del 83, sí, las elecciones fueron en el 83. 30 de octubre del claro, 83. La victoria, el ascenso meteórico de Milei y lo que sucede en esos días de octubre. Sí, bueno, son momentos de ruptura. Momentos de ruptura, de cambio de época. Lo cual no quiere decir que sean fenómenos equivalentes, claro, pero sí marcan puntos de no retorno. Que ayudan para pensar. Ayudan para pensar e indican que además no hay vuelta atrás. No hubo vuelta atrás del 45,
en relación a lo sustancial del peronismo. No hubo vuelta atrás del 83 en relación a la democracia, y entiendo yo que tampoco hubo vuelta atrás en relación al fenómeno Milei, en lo que expresa hoy para un sector importante de la juventud argentina. Si tuvieras que pensar, me dijiste muy claramente, hay que tener una renovación en el pensamiento del peronismo para afrontar los desafíos de la época. ¿Vos ves hoy, en términos sociales, de representación social, los lugares en los cuales para vos podrían ser caminos para el peronismo? Sin ninguna duda, hoy por hoy hay que partir de la base de que la sociedad en la Argentina y en el mundo es cada vez más heterogénea. Entonces no se puede hablar tanto como antes de sectores sociales absolutamente definidos y focalizados. Hay que pensar más bien en lo que es un fenómeno que se dan a llamar líquido, de sociedades que en gran medida, vista con categorías antiguas, hasta podríamos llamarlas policlasistas, en el sentido de entremezcladas. Claro. Y creo que desde ese punto de vista, lo que, no el peronismo, cualquier fuerza política, tiene que hacer es sintonizar el espíritu de la época. Y el espíritu de la época, hoy por hoy, tiene que ver con la necesidad, entiendo yo, de una adaptación a las condiciones de la revolución tecnológica, a las condiciones de la sociedad del conocimiento, al impacto que esto genera en las condiciones del mundo del trabajo particularmente, del vínculo que eso genera a su vez con el tema de la educación. Es decir, es necesario recrear una concepción que tenga en relación a la sociedad del conocimiento el mismo valor que tuvo el mensaje que dio Perón en el 45 en relación a la sociedad industrial. La vez pasada, en el primer capítulo... Más fácil decirlo que hacerlo. Más fácil decirlo que hacerlo. En el primer capítulo de Bodas de Oro hablábamos de el despliegue irrefrenable de la técnica, de cómo la evolución avanza al compás de la técnica y la política, el peronismo, tienen que encontrar una forma de cabalgar la montura de la evolución. Eso creo que fue hace 3 o 4 meses. Bueno, hoy es mucho más que entonces. Hoy es mucho más que entonces. Me interesa... hay una... Yo leía hace un tiempo un libro de Jorge Bolívar en el cual él habla de la revolución conservadora. Esto también pensándolo en base a lo que decíamos antes de la idea del peronismo bismarckiano. Hay una resonancia, para ser un poco... Es un poco provocador esto, pero alguna vez vos me dijiste que el peronismo ocupa el espacio vacío ocupa el espacio vacío del conservadurismo. Corregime. Claro, capaz lo que que yo lo te podés decir dije mejor. alguna vez, y eso no es no es una tesis, sino que surge de análisis, Sí. y es que la política argentina, mirada a lo largo del siglo XX, entre 1900 y 1945, está asignada por la existencia de 2 grandes fuerzas políticas, el radicalismo y el conservadurismo. Y a su vez, si uno mira la historia política argentina desde 1945 hasta la crisis del 2001, o sea, durante 55 años subsiguientes, la política argentina fue dominada por 2 grandes fuerzas políticas, el radicalismo y el peronismo. La pregunta es qué pasó con los conservadores. Uno podría decir, ¿es que el peronismo reemplazó al conservadurismo? No necesariamente. Sí es cierto que en ese fenómeno de lo que Ernesto San Martino llamaba el aluvión zoológico, Sí. cuando venía esa masa del interior que conformó la clase trabajadora moderna durante la época del peronismo, Sí. en realidad tenía una extracción más conservadora en términos culturales, Claro. porque venía precisamente de las provincias pobres y tradicionales de la Argentina. Claro. Y no tenían absolutamente nada que ver con la tradición ideológica marxista que tenía buena parte de la clase obrera inmigrante, que era la que había predominado en el sindicalismo argentino desde principios del siglo XX hasta 1945. Volviendo entonces a lo que decía Jorge Bolívar cuando analizaba la Revolución Conservadora, que en realidad es una corriente de pensamiento, de la década del 20 en Alemania, de Weimar, pensadores como Heidegger, Junger, Schmitt, Spengler, pero que Jorge Bolívar definía como el elemento común entre todos esos pensadores, que es que están preocupados por conservar la naturaleza humana, la esencia del hombre, ante el despliegue irrefrenable de la técnica. Eso me parece que es una pregunta no solo muy vigente hoy,
absolutamente vigente hoy, qué significa ser humano en el siglo XXI, cuando se habla de poshumanismo, transhumanismo y demás. Y por otro lado, me interesa vincularlo específicamente con el peronismo, no solo por esto que acabas de señalar, sino porque, nuevamente menciono a Carlos Fernández Pardo, tiene un libro que dice El peronismo en la Revolución Conservadora, que a mí me resulta muy, muy estimulante para pensar, en el que él hace una vinculación, propone una línea de investigación sobre, eventualmente, hay que ver esto, si efectivamente se puede rastrear, pero algún tipo de influencia indirecta o directa de la Revolución Conservadora en el pensamiento de Perón, pero más allá de eso, que en su naturaleza misma, el peronismo expresa un poco eso, esa preocupación. Vos, esos dos caminos, me interesa tu opinión. Dejando de lado la discusión sobre el nombre de Revolución Conservadora, Sí. que es tal cual vos lo que vas a señalar, fue muy claro en la década del 20 y en periodos como Younger, pero que tuvo también expresiones mucho más recientes y por lo tanto políticamente un poco más polémicas, como fueron en la década del 70 y el 80 Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Donald Reagan en Estados Unidos. Totalmente. O sea, poniendo entre paréntesis el término, pero yendo al contenido, Sí. yo buscaría, ya que estamos buscando autores internacionales, en este caso de menos nivel académico, un periodista importante de Estados Unidos, que también es un escritor, que es Thomas Friedman, que tiene un libro que él llama Tradición e Innovación. Y me parece que esa conjunción entre tradición e innovación, entre lo que podemos llamar el ser nacional y el cambio tecnológico en términos culturales, es precisamente ese desafío al cual Perón dio respuesta en el 45 y el peronismo está obligado a dar respuesta en esta década. Para ir terminando, tengo acá estos dos libros, uno ya lo mencioné bastante, de Juan Carlos Torre, compilado por él, tiene unos muy buenos artículos que recomiendo a todos aquellos que estén interesados en el tema. Y el otro me gustaría que si tenés algo para decir, que es de Félix Luna, el 45, Crónica de un año decisivo. También lo tengo leído, menos fresco que el otro, y el otro día me lo recordaste vos, con lo cual consideré oportuno traerlo y ver si... Bueno, lo leí hace muchos años, pero creo que leído como ensayo periodístico, Sí. es de lejos lo mejor que se haya escrito sobre el año 45, con el valor que está hecho desde un autor que en ese momento estaba, por así decirlo, en la vereda de enfrente, como era Félix Luna, un excelente historiador riojano, militante del radicalismo. Pero ahí hay dos cosas que me recuerdo todavía con el paso del tiempo. Tres. La primera era una cosa que mencionaba Luna, un título del diario Crítica, creo que fue el 11 de octubre del 45, 6 días antes del 17, en la portada, Diario Crítica era en ese momento el diario más leído de la Argentina, era un diario vespertino, un diario de la tarde, decía, Perón acababa de ser detenido para ser enviado a Martín García, y Crítica titulaba, El coronel Perón ha dejado de ser un problema para el país. Esto quiere decir que en realidad la desaparición política del peronismo es un episodio previo al nacimiento del peronismo, que ocurrió 6 años después, el 17 de octubre. Por lo cual, ahí sí vale aquello de que los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Primer punto. El segundo punto que me parece importante es, mejor dicho, la extrañeza que señalaba Luna que él y sus compañeros del estudiantado universitario, de la fuga de la época, sentían cuando veían pasar esas columnas de obreros que se dirigían hacia Plaza de Mayo. Él estaba en una esquina de lo que es hoy Avenida de Mayo, que eran caras que ellos jamás habían visto, personas que no habían visto, gente que no suponían que existiera y que a partir de ese momento se convertía en protagonista de la historia. Y el final, en las últimas 2 páginas que valen todo el libro, Félix Luna cuenta cómo su generación miró el 17 de octubre desde una esquina de Avenida de Mayo y Perú y cómo se quedó mirando la historia durante 10 años. Cerramos con eso nomás. Nos vemos la próxima en Bodas de Oro. Hasta pronto.